Un anciano de 82 años llamado Profesor Eliseo Méndez llegó al backstage del Palacio de Bellas Artes con una caja de madera gastada que había cargado en su regazo durante todo el viaje en metro desde Tepito. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo, diciendo que no podía pasar sin credencial, pero el anciano sacó una carta amarillenta de 1950 y dijo con voz firme: «He esperado 40 años para entregarle esto a Juan Gabriel. Pueden revisarme, pueden llamar a la policía, pero no me voy de aquí sin cumplir mi promesa». Era el 15 de octubre de 1990, Juan Gabriel acababa de terminar uno de los conciertos más importantes de su carrera, y lo que estaba dentro de esa caja cambiaría completamente la forma en que él entendía su propio pasado. El profesor Eliseo había sido maestro de música en el internado para niños de Guadalajara entre 1954 y 1958, donde un niño de 4 años llamado Alberto Aguilera llegó después de que su madre lo dejara ahí porque no tenía dinero para alimentarlo. En ese orfanato, el profesor Eliseo enseñaba canciones básicas a los niños porque la educación musical se consideraba importante para disciplina y desarrollo. Pero la mayoría de los niños solo memorizaban las letras sin entender realmente la música. Alberto era diferente. A los 5 años ya podía reproducir de oído cualquier melodía que escuchara una sola vez. Y el profesor Eliseo reconoció inmediatamente que ese niño tenía oído absoluto. Una habilidad que aparece en menos del 1% de la población y que no se puede enseñar. El profesor Eliseo comenzó a darle clases extras de piano después de sus horas de trabajo, sin cobrar nada porque el orfanato no tenía presupuesto, simplemente porque sabía que estaba frente a un talento excepcional que sería un crimen desperdiciar. Durante 4 años, entre 1954 y 1958, el profesor Eliseo le enseñó a Alberto los fundamentos del piano, teoría musical básica, y lo más importante, le enseñó que la música no era solo entretenimiento, sino un lenguaje para expresar emociones que las palabras no podían capturar. Alberto era un estudiante obsesivo. Practicaba en el piano viejo del orfanato hasta que le dolían los dedos. Componía melodías simples que escribía en pedazos de papel porque no tenía cuadernos de música, y soñaba con algún día salir de ese orfanato y convertirse en músico profesional. El profesor Eliseo sabía que las probabilidades de que eso sucediera eran casi cero, porque los niños de orfanatos en el México de los años 50 raramente escapaban de la pobreza. La mayoría terminaban en trabajos manuales mal pagados, sin oportunidad de desarrollar talentos artísticos. Pero decidió apostar todo lo que podía por Alberto, no solo enseñándole música, sino dándole algo más importante: la creencia de que su talento era real y valía la pena perseguir sin importar cuántas puertas se cerraran. En 1958, el profesor Eliseo fue transferido a otra escuela en Monterrey y perdió contacto con Alberto. Algo común en esa época donde no había teléfonos celulares ni redes sociales para mantener conexiones. Antes de irse, le regaló a Alberto un cuaderno de partituras en blanco que costaba 20 pesos, casi un día completo de su salario de maestro, y le hizo prometer que llenaría ese cuaderno con sus propias composiciones, sin importar qué tan difícil se pusiera la vida. Alberto, que entonces tenía 8 años, le prometió que lo haría y que algún día, cuando fuera famoso, regresaría a buscarlo para agradecerle. El profesor Eliseo sonrió ante la inocencia de esa promesa, sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a ese niño, que la vida se los llevaría por caminos diferentes y que Alberto eventualmente olvidaría al maestro que le enseñó las primeras notas. Pero Alberto nunca olvidó, y el profesor Eliseo nunca dejó de buscar noticias sobre qué había pasado con ese niño del orfanato que tenía tanto talento. Cuando el profesor Eliseo escuchó por primera vez "No tengo dinero" en la radio en 1971, no hizo la conexión inmediata, porque el artista se llamaba Juan Gabriel y él había conocido a Alberto Aguilera, pero algo en la voz le sonaba familiar. Compró el disco, leyó los créditos y vio que el nombre real del artista era Alberto Aguilera Valadez, nacido en Parácuaro, y supo inmediatamente que era el mismo niño que había enseñado en el orfanato 13 años antes. Lloró de felicidad porque ese niño que todos habían dado por perdido no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en una estrella, pero también sintió tristeza
porque sabía que Juan Gabriel probablemente no lo recordaba, o que si lo recordaba no tendría forma de encontrarlo. Durante los siguientes 19 años, el profesor Eliseo coleccionó cada disco, cada artículo de periódico, cada foto que pudo encontrar de Juan Gabriel, y guardó todo en una caja de madera junto con algo que había conservado desde 1958, esperando el momento correcto para devolverlo. El concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes esa noche había sido especial porque era parte de una gira que celebraba 20 años desde el lanzamiento de su primer disco, y durante el show había contado historias sobre sus inicios, incluyendo breves menciones al orfanato donde creció. El profesor Eliseo estaba en la audiencia. Había comprado su boleto con dinero de su pensión que apenas le alcanzaba para vivir. Y cuando escuchó a Juan Gabriel mencionar el orfanato, tomó la decisión de que esa noche era el momento que había esperado 40 años para que llegara. Después del concierto se dirigió al backstage sabiendo que probablemente no lo dejarían pasar, pero decidido a intentarlo de todas formas, porque a sus 82 años no tenía la certeza de que viviría lo suficiente para otra oportunidad. Los guardias de seguridad revisaron la caja sospechando que podría contener algo peligroso. Encontraron discos viejos, recortes de periódico y un cuaderno gastado que no parecía amenazante. Pero aún así, se negaban a dejarlo pasar hasta que el profesor Eliseo les mostró la carta amarillenta de 1950. La carta era su certificado de empleo del internado para niños de Guadalajara, firmado por el director, probando que realmente había trabajado ahí cuando Alberto Aguilera era niño, y uno de los guardias que había estado escuchando decidió llamar al manager de Juan Gabriel para reportar la situación inusual. El manager bajó, habló con el profesor Eliseo por 5 minutos, revisó la carta y el contenido de la caja, y tomó la decisión de interrumpir a Juan Gabriel, que estaba en su camerino descansando después del show, porque algo en la historia del anciano le pareció lo suficientemente importante como para arriesgar molestar al artista. Juan Gabriel estaba quitándose el maquillaje cuando su manager entró y le dijo que había un anciano en la puerta del backstage que afirmaba haber sido su maestro de música en el orfanato hace 40 años. Inicialmente Juan Gabriel pensó que era otro fan inventando historias para conseguir acceso, porque eso pasaba frecuentemente. Pero cuando el manager mencionó que el hombre tenía documentos del orfanato de 1954, algo se activó en la memoria de Juan Gabriel. Un recuerdo borroso de un maestro mayor que le enseñó las primeras notas del piano, alguien que fue amable con él en un lugar donde la amabilidad era rara. «Tráelo aquí», dijo Juan Gabriel inmediatamente, y cuando el profesor Eliseo entró al camerino cargando su caja de madera, Juan Gabriel se puso de pie y los dos hombres se miraron por varios segundos, intentando reconocerse a través de 40 años de cambio y envejecimiento. «¿Profesor Méndez?», preguntó Juan Gabriel inseguro, y el anciano asintió con lágrimas ya corriendo por su rostro arrugado, confirmando: «Soy yo, Alberto, o supongo que ahora debo llamarte Juan Gabriel. Pero para mí, siempre serás el niño de 5 años que aprendió a tocar piano más rápido que cualquier estudiante que tuve en 50 años de enseñar». Juan Gabriel cruzó el camerino en 3 pasos y abrazó al anciano. Y en ese momento décadas de éxito y fama se disolvieron, dejando solo a un hombre de 40 años reconectando con alguien que le dio algo invaluable cuando no tenía nada. Se quedaron abrazados por casi 1 minuto, mientras el manager y los guardias miraban sin entender completamente la magnitud de lo que estaban presenciando. Que esto no era simplemente un reencuentro, sino el cierre de un círculo que había estado abierto durante 40 años. Cuando finalmente se separaron, el profesor Eliseo puso la caja de madera sobre la mesa y con manos temblorosas comenzó a abrirla explicando: «Cuando te fuiste del orfanato en 1958 dejaste esto olvidado, y yo lo guardé todos estos años esperando poder devolvértelo algún día». Sacó el cuaderno de partituras que le había regalado a Alberto 40 años antes, el mismo cuaderno en blanco que costó 20 pesos de su salario. Pero ahora ya no estaba en blanco, sino lleno completamente con composiciones escritas a mano por un niño de 8 años usando la notación musical básica que el profesor Eliseo le había enseñado.
Juan Gabriel tomó el cuaderno sin poder creer que todavía existiera, comenzó a pasar las páginas y reconoció su propia letra infantil, escribiendo melodías simples con títulos como Mi madre, Solo, Algún día. Todas las emociones de un niño abandonado, procesadas a través de música porque no tenía otra forma de expresar ese dolor. Juan Gabriel encontró una página específica fechada 12 de marzo de 1958 con una composición titulada Gracias, profesor. Una melodía simple pero emotiva que el niño Alberto había escrito como regalo de despedida para el profesor Eliseo antes de que se fuera a Monterrey. La letra debajo de las notas musicales decía en escritura infantil: Gracias por enseñarme que la música puede hacer que el dolor sea menos fuerte. Prometo que algún día seré famoso y tocaré esta canción para usted en un escenario grande. Juan Gabriel leyó esas palabras escritas por su yo de 8 años y se derrumbó llorando porque había olvidado completamente que hizo esa promesa. Había olvidado esa canción. Había olvidado ese momento específico de su infancia, donde tuvo esperanza por primera vez. El profesor Eliseo puso su mano en el hombro de Juan Gabriel y dijo suavemente: Nunca tuve duda de que cumplirías esa promesa. Solo me tomó 40 años encontrar la manera de recordártela. Lo que hace esta historia profundamente importante no es solo el reencuentro emotivo, sino lo que revela sobre cómo funciona realmente el talento y el éxito. Porque la narrativa popular dice que Juan Gabriel triunfó por determinación individual, pero la verdad es que triunfó porque un maestro de orfanato mal pagado decidió invertir horas extras sin compensación en un niño que todos los demás ignoraban. El profesor Eliseo no hizo esto esperando reconocimiento futuro ni recompensa económica. Lo hizo porque entendía algo fundamental que la sociedad olvida constantemente: que el talento excepcional en niños pobres se desperdicia sistemáticamente no por falta de habilidad, sino por falta de alguien que invierta tiempo en desarrollarlo. Si el profesor Eliseo no hubiera estado ahí, Alberto Aguilera probablemente hubiera terminado como los otros cientos de niños del orfanato, en trabajos manuales sin oportunidad de explorar sus dones naturales, y el mundo nunca habría conocido a Juan Gabriel. Juan Gabriel pasó las siguientes 3 horas en su camerino con el profesor Eliseo mirando cada página del cuaderno, recordando fragmentos de su infancia que había enterrado porque eran demasiado dolorosos, y escuchando al anciano contar historias sobre el niño que fue antes de convertirse en el Divo de Juárez. El profesor Eliseo explicó que había guardado ese cuaderno porque sabía que algún día sería importante, que contenía las primeras composiciones de alguien que eventualmente cambiaría la música mexicana y que quería devolvérselo para que Juan Gabriel recordara de dónde venía. Esa noche Juan Gabriel le pidió al profesor Eliseo que se quedara en la Ciudad de México como su invitado. Le ofreció pagar un departamento para él, pero el anciano rechazó la oferta diciendo que estaba feliz en Tepito, donde había vivido 30 años y que no necesitaba dinero sino simplemente saber que el niño que enseñó había logrado sus sueños. Juan Gabriel insistió al menos en pagarle las clases de piano que dio gratis 40 años antes, calculando que serían miles de pesos ajustados por inflación. Pero el profesor Eliseo se negó rotundamente, explicando que algunos regalos pierden su significado si eventualmente se pagan. Un mes después, Juan Gabriel organizó un concierto especial en el Teatro de la Ciudad, donde anunció que tocaría una canción que nunca había interpretado públicamente. Sacó el cuaderno del profesor Eliseo y tocó en el piano la composición Gracias, profesor, tal como la escribió cuando tenía 8 años, con la melodía simple y las progresiones básicas de acordes. El profesor Eliseo estaba en primera fila llorando mientras escuchaba su propia enseñanza reflejada en esas notas escritas por un niño hace 40 años. Y cuando Juan Gabriel terminó, dedicó la canción al hombre que me enseñó que la música no es solo notas, sino una forma de sobrevivir cuando todo lo demás falla. La historia del cuaderno recuperado se volvió famosa y se usó en escuelas de música como ejemplo de por qué importa invertir en niños con talento sin importar su origen. Porque nunca sabes cuál de esos niños llevará dentro de sí algo que el mundo necesita escuchar. El cuaderno original ahora está en una vitrina en el Museo de Juan Gabriel en Ciudad Juárez, y cada página es testimonio de que el talento sin mentor es como semilla sin agua. Puede sobrevivir, pero nunca florecerá completamente.
La lección más profunda de esta historia es entender que debemos gratitud no solo a los que nos ayudaron cuando ya éramos alguien, sino especialmente a los que invirtieron en nosotros cuando no éramos nadie, cuando ayudarnos no traía beneficio visible ni reconocimiento público. El profesor Eliseo pudo haber tratado a Alberto como uno más de los cientos de niños que pasaron por sus clases. Pudo haber ahorrado su energía para estudiantes de familias que pudieran pagar clases privadas, pero eligió ver potencial donde otros veían solo otro huérfano destinado a la pobreza. Y esa elección cambió la historia de la música mexicana, aunque él nunca recibió un peso de ganancia por ello. Y cuando finalmente se reencontraron 40 años después, el profesor Eliseo no vino buscando recompensa, sino simplemente para cerrar el círculo, devolviendo el cuaderno que contenía las primeras palabras musicales de un genio en formación, probando que su inversión nunca fue transaccional, sino genuinamente desinteresada, el tipo de generosidad que construye legados que trascienden vidas individuales. Si esta historia te conmovió y quieres conocer más momentos que revelan la humanidad detrás de los grandes artistas, suscríbete al canal para historias que celebran no solo el éxito, sino las personas que lo hicieron posible cuando nadie apostaba por ese futuro. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber en qué parte del mundo esta historia de gratitud y memoria llegó a ti.